y algo así, ¿no? Entonces aquí tenemos esto así y tenemos, vamos, la olla ahí. Entonces, en primera instancia, ya. Entonces aquí tenemos aquí tendríamos la temperatura ambiente, ¿no? Entonces aquí viene la primera resistencia. Tenemos la temperatura del vidrio. Aquí, temperatura de vidrio. Aquí la temperatura ambiente. Luego aquí tenemos otra resistencia. Y tenemos aquí la temperatura de la tapa. Luego aquí tenemos, como aquí está el líquido, ¿no? Tenemos otra resistencia. Y tenemos aquí la temperatura del agua. Ya. Luego aquí tenemos otra, la temperatura del fondo, podamos ponerle así. Aquí tenemos la temperatura de la tapa, aquí la temperatura de la base, pongamos de la olla, temperatura de la base. Y aquí tenemos otra resistencia. Que esta ya va a ser pequeñísima ya, son las pérdidas prácticamente. Y aquí la temperatura del fondo. Y aquí la temperatura del fondo y aquí la temperatura ambiente, nuevamente. Y por el lado de acá, ¿qué tenemos? Entonces aquí tenemos, esto va a ser el calor útil. Y aquí tenemos una resistencia, ¿no? Aquí. Que es la de este aire, que va a ser la misma de aquí. ¿Sí? Ya. La temperatura del aire, aquí la temperatura de esta, podemos poner temperatura del costado, algo así. Y finalmente ya esta última resistencia, que donde aquí también tenemos ya el calor útil, ¿no? En esta parte, el calor útil. Entonces, más o menos así le vería, ¿no? La resistencia, el circuito. Ahora bien, ¿qué pasaría sin esto? Sin la cubierta. Entonces, sin la cubierta, ya tiene la idea para borrarle. Ya. Ya, los borremos nuevamente. Bien. Entonces ahí, en este caso, tenemos solamente esta resistencia. ¿Sí? Que sería colocar un termómetro, un sensor aquí. Tenemos la temperatura del aire. Y esta única resistencia que llega aquí, entonces tenemos aquí la temperatura de la tapa. Es más, yo pensaría que aquí no sería la temperatura del aire, sino la temperatura en en vez de la temperatura del aire. Porque esto prácticamente va a ser el aire, ¿no? Todo esto va a ser el aire. ¿Sí? Entonces esta es la única temperatura. Una resistencia aquí, la temperatura del aire y la temperatura de la tapa. O sea, el flujo va a ser directamente aquí. Aquí sí, la otra, que tal como la anterior, una resistencia. Aquí la temperatura del agua. La temperatura de la base,
Y aquí finalmente otra resistencia, tal como la anterior, la temperatura del fondo. Y ustedes van a llegar a la conclusión de que esta va a ser insignificante y habrá que eliminarla, esta última resistencia. ¿Sí? Y por acá lo que vamos a tener igual va a ser aquí la resistencia que va a estar en función de esta misma. Aquí una temperatura del costado. Y llegaremos a lo mejor a la conclusión también de que esta última resistencia también es despreciable con la temperatura del aire aquí. Porque vamos a tener aquí, mire, temperatura del aire y temperatura del aire. Sí. Entonces, ¿qué sacamos con eso? Que se anulan. ¿Sí? Igual para acá. Entonces, serían despreciables, ¿no? Y tendríamos solamente este efecto de aquí, esta pérdida. Porque si tomamos aquí temperatura del aire, aquí temperatura del aire, aquí la temperatura de esta. Qué costado. ¿Se acuerdan las mediciones, Cristian? ¿Cuánto nos daba la temperatura en una hora específica, no? Por ejemplo, aquí y la temperatura del aire. ¿Tiene ese dato? Ya, déjame un ratito, ingeniero. Ya. Ya, a ver. La temperatura en el ambiente interno. ¿Eso? Sí. Ya. Ya. Ya, por decirle, justo a las 10 de la mañana, Ya. 18,3 grados centígrados. La temperatura aquí. Ajá, en el ambiente interno. Ya. Ajá. La temperatura de aquí, en esa plaquita. Ya, a ver, Aquí, en el espejo. ya, en la placa daba 23,2 grados centígrados. 22,2. 18,2. Y el otro 18. 18,3. Ya, 5 grados centígrados de diferencia. Uh-huh. Y la temperatura del ambiente era 17,7 grados. Y claro, va a ser es pequeña, va a ser pequeñísima. Entonces, mediante cálculos mismos, demostrar que no, que es despreciable, sí. Y así mismo va a ser, por eso, solo tenemos un día de medición, ¿no? Sí, un día nomás. Por eso habría que hacerle por lo menos un día con la tapa y otro día sin la tapa. Ya con más criterio, ¿no? Con el criterio de qué es lo que necesitamos con lo que estamos avanzando ahorita. Entonces, por ejemplo, ese tipo de, el cálculo se hace el cálculo, a lo mejor sale pequeñísimo, con eso se lo desprecia. Uh-huh. Ya. Pero sí tienen claro ya de lo que les estoy explicando cómo debería ser. Porque aquí también va a ser pequeñísimo esto. Esta va a ser despreciable. Entonces necesitamos ver un sensor. En esta vamos a necesitar un sensor 1. A ver, tenemos 6, ¿no es cierto? Sí, 6 no. Ya, vamos a ver aquí, con este caso. El primero. 1, aquí, la temperatura del vidrio. 2, aquí el ambiente. 1, 2, 3, la tapa. 4, aquí en este espacio. 5, el agua. 6, el fondo. Sí, nos alcanza. Y como la temperatura ambiente se la mide con el anemómetro uh-huh. y la velocidad del viento, nos alcanza. Ah, pero los costados no creo que nos alcance. Ajá. Churos. Nos faltaría uno para el costado, ¿no es cierto? Sí, uno para el costado. Uno solo para el costado. Ingeniero, yo tengo un multímetro que tiene justo un sensor de temperatura, pero no sé si
si será correcto el uso de ese, de ese sensor. Como estos de aquí son ya termómetros mismo, pero yo tengo el multímetro que tal vez nos podría servir ahí para ubicarlo. Ya, correcto, llevémoslo entonces. Y ya, entonces serían Y ese con esos pongámoslo en el 7. fondo. Ahí en el fondo, Pongámoslo en el fondo. Sí, ya, porque el fondo no va a ser tan evidente cuanto el costado. El del costado, ese es el que le interesa saber. ya. Entonces Ya, serían 7 7. medidas. Ajá. Bueno, y En con la caso de del aire serían 8. 7, porque después ya cuando quitemos la del vidrio, ya no hay necesidad de, incluso ya no hay necesidad de este sensor, ¿sí? Claro, De, ahí se de libera. esta temperatura. Ya. Ujú. Entonces solo para un día se necesita eso. Ujú. Ya. Sería así entonces. Ajá. Bien. ¿Qué más necesitaríamos? Una consulta, ingeniero. Digamos, hay que ponerle una cantidad de agua adecuada A ver, o vamos a hacer con la norma ASAE, ya. ¿sí? ¿O qué otra norma tal vez han visto? Porque la norma SAE habla de 2 kilogramos, o sea, 2 litros, ¿no? Entonces, habría que ser con esa, y las velocidades del viento también. Ujú. Y está en función también de la radiación. Cuando la radiación tiene cierta, es muy baja, no, la medición no sirve, ¿no? Ya, eso. Sí, creo que está bien. Otra consulta, ingeniero. Que digamos las termocuplas, que no hay problema ponerles en el agua, no se dañan. Ah, es cierto. No tenemos un termómetro de que cuando está tapada, a vuelta vamos a tener problema de destaparla y se pierde todita la energía. Un termómetro de los de mercurio. No, chuta. No he probado así con el agua. Porque la idea tal vez era, por decirle, por un lado de la tapa, o sea, sacarle como que o sea, digamos los conductores del sensor, pero no sé si será lo más óptimo o tal vez, no sé, o sea, digamos en la tapa mismo instalarle y sellarle los conductores con algún tipo de aislante. Entonces ya, digamos, ese sensor se va a quedar adentro y no vamos a tener que abrir y cerrar la tapa. Claro, sería algo así, ¿no? Sí, Para poder, porque no, a ver, con agua no lo he probado. Lo que hemos hecho, antes teníamos un medidor de temperatura, ¿no? Uno de, pero ahí tocaría hacer un agujero. Pero no me lo han devuelto ese. Era de carátula. Entonces ahí le medíamos nosotros la temperatura. Un medidor de carátula para el agua. ¿Sabe que yo más tarde subo a la universidad a ver si está ahí o no? No recuerdo haberlo visto. ya. ¿Y quién le presté? O Y podríamos sacar uno de ese calentador de agua que no está sirviendo. ya también. Sí. Ajá, Hoy más tarde subo yo y veo.
Sí, Porque porque podríamos sacarle, ahí hay uno de carátula. ya, ingeniero, verá, también, como la otra vez ya me había dicho que vea una tapa que sea, o sea, digamos, que esté pintado de color negro. Yo ya tengo esa también. Y justo, digamos, esa, como la parte de arriba, o sea, tiene como un tornillo, digamos, para ponerle, para soportarle, ¿no? Para abrir ese, para poder ubicar la tapa. Entonces, en esa perforación se podría ingresar los cables, pero de ahí no sé con qué material se le puede sellar para que no se escape el aire caliente. Podría ser con esa gasa. La gasa que utilizan ese esparadrapo para, para, por ejemplo, poner las inyecciones, cuando le ponen inyecciones, ese soporta más. Ah, ya, Sí, pero ya pues entonces, porque sí tengo esa tapa, sí, entonces ya, sí le pudiera adaptar pues ahí, sino que no claro. sabía con qué sellarle. Sí puede ser con eso, como no se lo va a tener largos días, ¿no? Claro. Es Ujú. un día, sí, sí puede soportar eso. Ya, Lo que estoy viendo es lo de que vamos a necesitar para sacar el termómetro, porque no está funcionando ese calentador. ya, Entonces, utilizar ahí los termómetros que están ahí para ver cómo podemos hacerle. Sí, ujú. ya. Yo más tarde ya subo a la universidad y veo. Ya, claro. 10, a las 10 ya subo. Ya, claro. Entonces, ingeniero, ahí me confirma, digamos, para ver qué día, o sea, tenemos disponibles los equipos y también el compañero para ir a hacer la próxima semana esas mediciones. Ya le voy a llamar a Pío a ver qué fin tienen. Ya, yo creo que no están utilizando, entonces para que puedan le puedan dar a usted. Y ya me contacto entonces nuevamente con este muchacho de apellido Marcelo Ordóñez, Marcelo Ordóñez, para que decirle que le voy a dar su número, que se ponga en contacto con usted y vayan a hacer las mediciones. Sí, Ya, claro. ya muy bien. Ujú. ¿Quién más está de usted, del grupo de ustedes aquí, acá en Loja? Solo yo estoy ingeniero. Ya, entonces para decirle a este joven para que le ayude. Ya. Ya. ¿Algo más tal vez? Y no hay más, entonces para que sigan trabajando. Me parece bien con la información, la bibliográfica que están sacando. Indudablemente no ha de ver mucho y entonces lo que se puede hablar es más de los seguidores electrónicos y decir que una nueva forma de seguimiento también puede ser el hidroseguidor, ¿no? Ya, ingeniero. Ya, muy bien. Hasta ahí nomás. Sí, creo. Sí. Ya. Correcto, entonces. Ya, pues, ingeniero. Muchísimas Bien. gracias. Ya, correcto. Un gusto, ¿no? Hasta luego, ¿no? Ya, Hasta luego, ingeniero, hasta ingeniero. luego. Gracias. Hasta luego, ¿no?